es uniformemente variado. ¿Qué significa? Bueno, el movimiento rectilíneo ocurre de una trayectoria que ocurre sobre una línea recta. Y ahí es donde lo analizamos nosotros. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía? Tiene aceleración constante. Tiene aceleración. Y además es constante. Perfecto. Por lo tanto, la velocidad es la que cambia. Ya, perfecto. Y bueno, si uno quería analizar, en el fondo, haciendo el análisis de las fórmulas anteriores, ¿sí? Teníamos que la aceleración era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. O también respecto a un cambio de tiempo, si es que hubiese. Y de ahí podíamos obtener como delta V era velocidad final menos velocidad inicial, partido por el tiempo igual a la aceleración. Entonces podíamos obtener, por ejemplo, que velocidad final era velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces podemos calcular la velocidad final de un cuerpo que acelera o desacelera en una recta. Y bueno, después de eso ya, esta es una fórmula general. Si nosotros podíamos hacer un análisis, porque bueno, hay un movimiento que es rectilíneo, un movimiento que es rectilíneo de velocidad constante y otro movimiento de velocidad variable. Entonces, si la velocidad podía cambiar, la aceleración también tenía una expresión dentro de esa misma. Entonces, bueno, de hecho también acá podíamos. En el fondo lo que podíamos hacer era calcular acá, podíamos calcular un área de un rectángulo y el área de una, sumar áreas, en este caso, porque esta expresión que está aquí, esta expresión que está acá, es una expresión que es un caso particular del movimiento rectilíneo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa ser un caso particular? Que en el fondo la distancia recorrida por un cuerpo que acelera tiene que ver con la velocidad inicial y el tiempo y con la aceleración y el tiempo otra vez. O sea, tenemos un caso particular, ¿sí?, de distancia recorrida y podemos agregarle en este caso si es que el cuerpo acelera o si tiene o no tiene aceleración dentro del movimiento. Acuérdense que la distancia, la velocidad y el tiempo, la distancia, la velocidad y el tiempo tenían que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Esto de aquí. Y ahora si el cuerpo se mueve con aceleración, basta con agregar entonces esta otra parte de la fórmula. A su vez, la distancia, bueno, también podríamos hacer un promedio de las distancias de la inicial y la final, y eso multiplicarlo por el tiempo, pero un promedio de las velocidades, ¿cierto? Para calcular la distancia, siempre que lo multiplicáramos por el tiempo. Velocidad media. Y bueno, de esta misma se puede obtener la velocidad final al cuadrado, que es la instantánea, ¿cierto? Más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Esas expresiones son las que son expresiones escalares que son las que se usan para calcular o para, en el fondo, eh, obtener los resultados de problemas de física. eh, Se pueden usar las vectoriales también, obvio que sí.
Pero para reducir un poco el problema, sobre todo si se trata, depende del curso, ¿ah? Depende de los cursos medios. En cuarto medio sí podríamos ya usar las fórmulas vectoriales, pero de primero a tercero, o de séptimo a segundo, más o menos, es mejor usar las fórmulas escalares, que tienen más relación con lo que están viendo en matemáticas. Entonces, em, por ejemplo, si una partícula avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que declarar que el movimiento se trata de ese tipo, ¿ya? También una partícula avanza con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Parte del reposo. Esto es siempre un dato importante porque significa que la velocidad inicial es cero, ¿sí? Parte del reposo. Eh, y tiene una aceleración de 4 metros partido por segundo cuadrado. Bueno, ya habíamos explicado ya el tema de me parece, de la unidad. Entonces, ¿cuál será su rapidez? ¿Ya? ¿Cómo vamos a la fórmula? Escalares, entonces hablamos de rapidez. ¿Mm? ¿Cuál será su rapidez? En un tiempo de 5 segundos. Profe, por si acaso lo que escribió abajito Ya, del sí, enunciado no no, se ve. no se ve ya. Pero en 5 segundos. ¿Mm? O sea, me refiero que movimiento rectilíneo uniformemente variado de aceleración 4, voy a obviar la unidad por mientras, de tiempo 5, y me preguntan por la rapidez. Bueno, si dice que parte del reposo, no me están preguntando por la rapidez inicial, ¿cierto? Me están preguntando por la rapidez final. Y la rapidez final tiene una expresión, hay dos expresiones, ¿cierto? Que es velocidad inicial, ¿o no? Más o menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? Esa es una. La otra es velocidad final al cuadrado, perdón, rapidez final al cuadrado, es, ahí está, la rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Y en este caso hay que elegir la fórmula según los datos. Entonces, siempre que usted vaya a resolver un problema, aunque sea, bueno, no usted, pero haga resolver a los chiquillos un problema, eh, parta por lo más básico, porque lo más básico no tiene que ver con que sea fácil, sino que cómo ordena los datos. Entonces, si me están preguntando por esta rapidez, no me están preguntando por esta porque ya sé que parte del reposo, así que voy a anotarlo aquí. Velocidad inicial es, rapidez inicial es cero. ¿Mm? Vamos a hablar de rapidez o velocidad indistintamente porque estamos usando la fórmula escalar, ¿ya? Entonces, voy a utilizar aquella expresión que tenga los datos que yo necesito, o que en realidad los datos que yo tengo. Así que, bueno, la rapidez final es la rapidez inicial, más o menos, en este caso es más, ¿cierto? Más porque eh, dice que va acelerando, o sea, la aceleración es 4, no es menos 4. ¿Mm? Me refiero a que va acelerando y no va frenando. Eh, en, un, en un tiempo de 5 segundos. Ahí está. Bueno, y ahí ya podemos calcular la rapidez final. ¿Mm? La rapidez final eh, entonces tiene que ver, el cálculo de la rapidez va a tener que ver con el tipo de datos que tengo. En general, las fórmulas, todas las fórmulas que anoté siempre, eh, la idea es tener 3 de 4 variables, ¿cierto? Para poder obtener la última. Y siempre hay siempre cada fórmula adolece de una de esas variables. Entonces, dependiendo de la variable que no tenemos, es la fórmula que vamos a utilizar. Por ejemplo, si en este otro caso, una partícula bueno, avanza con un movimiento rectilíneo uniformemente variado,
Ahí ustedes pueden decir que es un auto, un bus, lo que sea. ¿Sí? Tiene una rapidez, ¿sí?, de 10 metros por segundo. Entonces una partícula avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, con una rapidez de 10 metros por segundo, y se aplican los frenos. Se aplican los frenos y se detiene. Desde que se aplicaron los frenos hasta que se detuvo, recorrió 50 metros. Ok. Entonces, ¿cuál es el tiempo que demora en detenerse? Bien, ¿cómo haríamos eso? Primero hay que hacer análisis de los datos, ¿cierto? Los datos que tengo están ahí, o falta alguno. Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es el primer dato. Por tanto, de aceleración constante. Segundo dato. ¿Cuál es la velocidad inicial del móvil? ¿Cero? La velocidad inicial dice que un cuerpo avanza con 10 movimiento metros por segundo. ya avanza, Perdón, sí. avanza y su rapidez es de 10 metros por segundo. Esto ya está avanzando, entonces como no parte el reposo no podría ser cero. ¿Qué más? Se le La aplican los velocidad frenos. final es cero, pues. La velocidad final es cero. Muy bien. ¿Por qué es cero? Porque frena o se detiene al final. ¿Sí? Recorre una distancia de 50 metros. Esos son los datos. Vamos a borrarle eso porque parece como... Y preguntan por el tiempo que demoró en detenerse. Falta algo acá. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que le falta? La La aceleración. aceleración. La aceleración. Pero no Ya. se puede usar la fórmula que puso, que la distancia es igual a la velocidad Sí, inicial más velocidad final dividida en dos por el tiempo. sí, pues, sí, también. Podemos usar esa, ¿cierto? Lo importante aquí, o sea, lo que yo quiero es que vamos haciendo el análisis de los datos, ¿ya? Entonces, es un movimiento, tiene rectilíneo uniformemente variado, tenemos la velocidad inicial, nos preguntan por el tiempo, tenemos la velocidad final, que la obtuvimos de analizar las palabras que tienen, la distancia la tenemos y la aceleración no está. Ok. Entonces, como dice la compañera, yo tengo que ver, según los datos, si realmente debo obtener la aceleración, porque ¿qué sería digamos, eh, parte del método de resolución sería pensar, bueno, tengo que calcular la aceleración inmediatamente, ¿sí? Pero realmente la necesito para calcular lo que me están preguntando, que es el tiempo, habría que ver. ¿Mm? Y claro, bueno, tenemos la fórmula distancia, es velocidad inicial más velocidad final, medios, por el tiempo. ¿Me preguntan por el tiempo? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la final? También. ¿La distancia la tengo? Sí. ¿Necesito calcular la aceleración? No necesito calcular. Así que, muy bien. En este caso, eh, puedo despejar la fórmula al tiro o puedo colocar los datos y después despejar la fórmula, la incógnita, como estime conveniente. ¿Mm? La distancia son 50 metros.
La velocidad inicial son 10 metros por segundo. La final es 0, partido en 2 por el tiempo. Estos 10 medios nos da 5, ¿cierto? Y ese 5 pasa dividiendo allá al 50, ¿cierto? Para hacerlo más rápido. Voy a borrar estos metros acá. Para hacerlo más rapidito. Así que nos queda 50 quintos es el tiempo. Y el tiempo en el fondo serían 10 segundos en detenerse. Se demoró 10 segundos en detenerse. ¿Mm? Ahora, si hubiesen preguntado por la aceleración, ¿cómo lo hubiese calculado? ¿O cuál sería el valor de la aceleración? Yo hubiera sacado de la misma forma, o sea, primero sacar el tiempo y después usar la otra fórmula para sacar la aceleración. Ah, muy bien. ¿Y cuánto da la aceleración entonces? -1. ¿Cuánto le da? -1, ¿o no? ¿Seguro? No. O sea, eh, 0 menos 10 dividido en 10. ¿Y cuánto es eso? -1. Ah, -1. Eso sí. Pero si eso dije. Ah, yo lo entendí 1. Me da 1. No, dije -1. Ah, ya, perdón. -1, ¿cierto? Metro segundo cuadrado. -1 significa que va frenando, entonces. ¿Mm? Bueno, no sé si todos la calcularon, pero la aceleración es variación de la rapidez en el tiempo. Tenemos el tiempo que nos dio 10 y la variación de la rapidez era la final, que es 0, menos la inicial, que es 10. Así que por eso da -1, porque da -10 partido en 10. Ya. Em, ¿Qué puede ser? Bueno, a ver, una partícula, o sea, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Em, Triplica su velocidad en un tramo de 16 metros y en un tiempo, bueno, este es un tramo de 16 metros y en un tiempo bueno, no, en un tiempo de 4 segundos. ¿Mm? Y este bus avanza con MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, calcule la aceleración. Un vehículo, puede ser cualquiera, avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Triplica su velocidad en un tramo de 16 metros. Se demoró 4 segundos en triplicar su velocidad. ¿Cuál es su aceleración? ¿O cuál fue su aceleración? ¿Cuál sería? Bueno, tenemos una distancia recorrida, ¿cierto? Ahí vamos a colocarle D. Tenemos el tiempo. Nos preguntan por la aceleración.
Em, pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial del móvil, del vehículo? ¿Cuál es la velocidad inicial? Es un vehículo que triplica su velocidad, perdón, triplica su velocidad, sí, perdón, en un tramo de 16 metros y demora 4 segundos en hacerlo. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, entonces, pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial del móvil? No está la velocidad inicial, ¿cierto? No la sabemos, no dice nada. No dice que parte el reposo, no dice nada, solamente dice que triplica su velocidad. Entonces nosotros vamos a analizar ese tramo de 16 metros donde triplicó su velocidad, ¿vale? Em, porque los datos que tengo es para ese tramo nomás, de 16 metros. Y demorándose 4 segundos. Y si triplicó su velocidad, quiere decir que aceleró. Así que hay una aceleración que hay que calcular. Pero no hay velocidad inicial. Lo que sí sé es que triplica su velocidad. Entonces, la velocidad que fuese, la que tuviese al principio de este movimiento, esa inicial que no la sé, lo que sí sé es que la velocidad final va a ser 3 veces la velocidad inicial, porque la triplicó. ¿Sí? Eso sí lo sé. Entonces, bueno, aquí no es tan claro la fórmula que hay que usar, ¿cierto? Pero si nos fijamos, tenemos ciertos datos. Hay velocidad inicial, no la conozco, ¿sí? Eh, y lo ideal sería saber cuál es el valor. Sí conozco la velocidad final, que 3 veces la inicial. ¿Mm? Podría ser una relación así con eso. Y tengo la distancia y el tiempo. Así que lo más probable es que la fórmula de distancia de las eh, velocidades medias me sirva, según los datos que tengo. ¿Mm? Así que vamos a usar esta. La distancia recorrida son 16 metros, ¿cierto? La velocidad inicial no la conozco. La final es 3 veces la inicial, así que puedo hacer una relación ahí con eso. Y el tiempo sí lo conozco, que son 4 segundos. ¿Vale? Así que puedo despejar ahí la velocidad inicial como una incógnita, ¿cierto? Porque acá me va a quedar 3 b sub 0 más b sub 0 son 4 b sub 0, ¿sí? Ahí. Es que no quiero escribir más abajo porque no sé si no se ve, parece, pero 4 b sub 0, ¿vale? Profe, la velocidad inicial entonces sería 2. 4 partido en 2 sería 2, 8 y 6 partido en 8 son 2. Excelente, sí, pues, 2. 2 metros por segundo, ¿cierto? Claro, porque aquí, no sé si se ve allá, pero ahí nos va a quedar 16 igual a 4 veces b sub 0 medios por 4, ¿cierto? Eh, así que este se va con ese se transforma en 2, 4 por 2 son 8, y nos queda 16 octavos igual a b sub 0, y por lo tanto b sub 0 son 2 metros por segundo. Pero nos pregunta por la aceleración. ¿Mm? Así que, ¿cómo sigo? Ya sabemos que b sub 0 nos dio 2 metros por segundo. Con la fórmula de distancia, ¿Ya? la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad. Sí, sí, pues. Excelente. Hay una forma más simple, ¿no? La Según, de la eh, velocidad final menos la inicial partido en el tiempo. también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al principio nos hicimos una pregunta, esa. Y ahora sí podemos responderla.
La inicial son 2 metros por segundo, así que la final va a ser 3 veces 2 metros por segundo, que eso sería 6 metros por segundo. Así que si tengo la inicial y la final, entonces puedo una fórmula más explícita, ¿cierto? Que sería la variación de la velocidad en el tiempo, o sea, la velocidad final menos la inicial partido por el tiempo que eran 4. Y eso nos da 1 metro por segundo al cuadrado. Ya, entonces, bueno, ahí hay una. La otra también se puede usar, ¿ah? ¿Y quién fue? ¿Javiera? Eh, Sí, ¿De ahí le dio 1 con esa? sí. Ya, muy bien, perfecto. Ujú. Ya, entonces, bueno, si ustedes se fijan, las fórmulas no son a veces tan explícitas según los datos, pero hay que ir haciendo un pequeño análisis a ver qué es lo que va pasando. ¿Mm? Si un vehículo, por ejemplo, inicia un movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, desde el reposo, ¿vale? Sí, y en los primeros 2 segundos recorre 20 metros. En los primeros 2 segundos recorre 20 metros. Entonces, un vehículo que inicia un movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el reposo. Anotemos el tiro. ¿Qué significa desde el reposo? Velocidad inicial 0. Ya. Y en los primeros 2 segundos recorre 20 metros. Tenemos un tiempo y una distancia, ¿cierto? Pregunta. Entonces, ¿qué distancia recorre a los 3 segundos? Distancia recorrida en t igual 3 segundos. Esa es la pregunta. ¿Qué distancia recorre en los 3 segundos? Porque tenemos que... Acá arriba se ve o no. No, ahí. Tenemos una velocidad inicial 0. Ya lo tenemos. Tenemos que recorre una distancia, pero en los primeros 2 segundos. ¿Cierto? En un tiempo de 2 segundos recorre una distancia de 20 metros. Y nos están preguntando que en el tiempo 3 segundos, ¿qué distancia recorre? ¿Cómo lo podríamos hacer ahí? Vamos a ir haciéndolo para no... Tenemos... Este movimiento hay que analizarlo por tramo, ¿ya? Vamos a analizarlo, sabemos que hay en un tiempo de 2 segundos, vamos a ver ahí,
un tiempo de 2, recorre 20 metros. ¿Vale? 20 metros. Ahí. Vamos a hacerlo así mejor. Y aquí, bueno, no sabemos cuánta distancia recorre, la distancia D, y ya sabemos que ahí ya son 3 segundos. ¿Vale? No sé, porque puedo tener un tramo A, un tramo B, un tramo C. O sea, un tramo AB, un tramo BC. ¿Vale? ¿Qué podría calcular acá? ¿Hay algo que se pueda calcular? En el primer tramo. La aceleración. La aceleración, ¿por cierto? Muy bien. ¿Y con qué fórmula podría ocuparla? Calcularla. em, con la de la distancia. La distancia, ¿cierto? Muy bien. La distancia podríamos usar, bueno, velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. No hay velocidad, o sea, velocidad inicial es cero, así que esta parte da cero, ¿cierto? Así que nos va a quedar que la distancia va a ser un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces eso significa que la distancia que eran 20 metros que recorrió es igual a un medio por la aceleración, que no la conozco, por el tiempo al cuadrado en esos 20 metros que son 2 al cuadrado. Perfecto. ¿Mm? Y eso nos da, 10. da una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Ya, tenemos la aceleración. ¿Mm? O sea, el móvil acelera. Y como el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, quiere decir que la aceleración que tiene acá es la misma aceleración que va a tener acá. ¿Sí? En el segundo tramo. Pero ¿cómo podría calcular la distancia recorrida en el segundo tramo? Me falta algo. ¿Puedo aplicar la misma fórmula en el segundo tramo? Si no tengo la distancia. Pero sería como distancia igual la velocidad inicial y el tiempo cambiarlo por 3. ¿Ya? ¿Y qué distancia coloco? Eso no sé. Bueno, de hecho hay que calcularla, ¿cierto? Porque tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, pero aquí ya viene moviéndose. No, en A partió del reposo, si no me equivoco. Claro, sí. Entonces ya sabíamos que la velocidad inicial era cero. Incluso la sacamos de la fórmula. Perfecto. Pero aquí ya viene moviéndose. Entonces no puedo decir que su velocidad inicial es cero. Calcular la velocidad final y después esa velocidad final usarla en la fórmula de la distancia. Muy bien, pues, excelente. Ya, entonces, esos análisis que hay que hacer, que a nosotros igual de repente nos resulta más o menos fácil, ya al estudiante le cuesta mucho hacer ese análisis de que el cuerpo viene del reposo, se está moviendo, entonces esa velocidad pasa a ser inicial para el segundo tramo, entonces eso es difícil de que lo comprenda. Eh, en general, me refiero ya después de un tiempo ya no debiese ser complicado. Bien, pues entonces hay que calcular la velocidad final, primero, de este mismo tramo, del primero, el tramo AB, ¿sí? Y la velocidad final, bueno, sería, podríamos hacerla con velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ya tengo la aceleración, así que la velocidad final va a ser velocidad inicial que es 0, así que la aceleración que nos dio 10 por el tiempo que se demoró en esos 20 metros que son 2 segundos. Y eso nos da 20 metros por segundo. Y esa pasa a ser nuestra velocidad inicial para el segundo tramo. Así que ahora sí podemos usar la otra expresión de distancia
en el tramo, vamos a colocar en el tramo BC, ¿sí? Va a ser la velocidad inicial, que es 20, por el tiempo que transcurre en ese segundo tramo, que son ya los 3 segundos, más la aceleración, que es constante, bueno, un medio de la aceleración, por el tiempo. Profe, disculpe, ¿lo podría escribir un poquito más abajo, por favor? Bueno, perdón, que se veía. Distancia B, dijimos que velocidad inicial, por el tiempo 3, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Ahí sí. Ya. Y ahí ustedes pueden calcular, ¿no? ¿Da 105? ¿Da cuánto? 105. Sí, pues. Acá son 60 y acá son 9, 90 medios, 45, sí, 105 metros. Profe, ¿y esa distancia no es BC? Sí, pues que donde escribí abajito. Ahí sí. Perfecto. Ya, bueno. Eso son, vamos a dejar hasta ahí este movimiento para poder avanzar un poquito más, ¿ya? Recuerden que voy subiendo guías, ¿no? Y vayan haciéndolas ya porque las vamos a ir solicitando ejercicios ya para, como ya está el ayudante, para irlos revisando. Profe, ¿saben qué horario van a hacer la ayudantía? O sea, me refiero de... No es ayudantía de... Me refiero al ayudante para que me ayude a revisarlo, porque voy a... Es que como lo asigné en un campus, pensé que era ayudante como de cátedra. Ya no, es que él va a ir descargando lo que vamos a hacer para la nota 4. Lo que pasa es que la nota parcial 4 va a ser una acumulación de cosas. Entonces, entre esas cosas, vamos a hacer algunos ejercicios, ya está como tareas, ¿sí? Pero también van a ser actividades de tipo eh, pedagógicas, es decir, cómo elegir objetivos de aprendizaje, transformarlo en objetivos de clase, proponer un material para un objetivo determinado, proponer una actividad, contenido, esas cosas. Profe, pero aún no hay ninguna guía o algo que sea como, como una tarea, ¿cierto? Porque no hay nada abierto en un campo. O sea, no hay una tarea abierta. No. Cuando yo le avise ahí, vamos a ir ya trabajando tareas. Lo que pasa es que eso es paralelo, entonces la nota 4 ustedes saben que al final se calcula esa nota con el promedio de todas las tareas. Lo que he subido son guías para que vayan ustedes mismos resolviendo. ¿Sí? Y apunten esas cosas. No sé si lo han mirado, pero es lo que respecto al material que hay ahí en un campus, aparte de la clase. Bien, ya, una vez que tenemos este movimiento y obviamente que este movimiento se puede trabajar con muchas otras, con más ejercicio, qué sé yo. El resto de los ejercicios se los dejo en la guía, ¿ya? Ahora viene el movimiento de caída libre, ¿ya? Bueno, vamos a hacer movimiento vertical. Movimiento vertical. Y ese movimiento vertical, bueno, generalmente distinguimos la caída libre
y el lanzamiento hacia arriba. ¿Ya? Caída libre y lanzamiento hacia arriba. Bueno, este movimiento generalmente se parte por el de caída libre porque es el más obvio, ¿sí?, para el estudiante. ¿Ya? Básicamente los objetos, las partículas, los vehículos se mueven en trayectoria vertical, ¿cierto? Y más importante que eso, los objetos se mueven por efecto de la gravedad. Por efecto de la gravedad. No vamos a analizar la fuerza, pero sí una característica de esa fuerza que es su aceleración, ¿no? Ya sabemos ya que nominalmente todos los cuerpos que caen libremente caen todos a la misma, con la misma aceleración, ¿cierto? Por lo menos en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo en que se encuentren, caen con la misma aceleración según la aceleración de ese lugar. O sea, la Tierra caen a 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Un G. Y que generalmente lo aproximamos a 10 para, bueno, no complicar los cálculos, pero 9,8 es el valor. Pero bueno, podemos, no sé, el de la Luna es 1,62 más o menos, ¿ya? La aceleración de gravedad. La del Sol es de 270 y algo, 273 metros por segundo cuadrado. Entonces, es mucha la atracción, mucha la aceleración que alcanza un cuerpo cayendo ahí, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero dentro de los movimientos verticales, generalmente se distinguen tres casos fundamentales. Tenemos el caso cuando el cuerpo cae, el cuerpo cae o cae libremente o se deja caer, digamos. ¿Sí? Si un cuerpo cae libremente o se deja caer, entonces inmediatamente nosotros tenemos que asumir de que su velocidad inicial es cero, ¿sí? Porque lo soltamos, lo dejamos caer. Y bueno, ahí podemos calcular, digamos, que el tiempo de caída, la altura de la cual cayó, ¿no? O sea, si yo le digo que, no sé, un niño suelta una pelotita desde lo alto de un edificio y esta pelotita demora 3 segundos en caer al piso. ¿Cuál es la altura del edificio? Una cosa así, ¿sí? Cuando un cuerpo cae libremente, cae hacia la Tierra, es atraído hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, cae a favor de G, así que G es positivo, ¿sí? En ese movimiento. Bueno, dejémoslo ahí. El segundo caso es que el cuerpo cae con velocidad. Ahora que con velocidad inicial, ¿ya? Pero es lanzado hacia abajo, se lanza hacia abajo, ¿sí? Se lanza hacia abajo. Entonces ahí la velocidad inicial es distinta de cero. O sea, tiene una velocidad inicial,
¿ya? Eh, entonces se le aplica una velocidad, se lanza el cuerpo, ¿ya? No se deja caer. Y bueno, sigue cayendo a favor de la aceleración de gravedad, ¿vale? Y también podemos calcular su velocidad, digamos, final cuando ya va cayendo, qué sé yo, el tiempo que se demora, desde qué altura cayó y etcétera. ¿No? Pero con la salvedad de que ahora tiene velocidad inicial. Y bueno, y el otro caso es el caso en que el cuerpo se lanza hacia arriba. Y en ese caso siempre va a tener velocidad inicial, ¿cierto? Distinta de cero. Siempre va a tener velocidad inicial. Ahí va en contra de G. Se va alejando de la Tierra. ¿Ya? Ahora, como no escapa de la atmósfera, entonces en algún momento se va a detener. Por tanto, su velocidad final siempre va a ser cero cuando alcance su altura máxima. ¿Vale? En ese instante, la velocidad instantánea es cero, en el instante de la altura máxima. Se mueve en contra de G y parte con una velocidad inicial. O sea, yo no suelto un cuerpo y solo se va para arriba. Tengo que lanzarlo hacia. Ya, el otro caso es el movimiento parabólico, pero eso lo vamos a ver aparte. ¿Ya? Perdón. Entonces, este movimiento, como decía yo, en el punto de altura máxima alcanza su velocidad final, que es cero. Y podemos calcular la rapidez de subida. Bueno, es generalmente el tercer caso, que es, qué sé yo, un cuerpo de aquí, de ahí, ¿no es cierto? Lo lanzamos hacia arriba, alcanza su altura máxima y luego vuelve a caer, ¿ya? Y todo ocurre en un mismo nivel, ¿ya? En ese caso, la rapidez, aquí lo que podemos hacer varios análisis, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, que el tiempo que demora en llegar a su altura máxima va a ser el mismo tiempo que demore en caer nuevamente al piso. Siempre que caiga al mismo nivel desde que se lanzó. ¿Eh? Ese es un dato importante. Y bueno, también entender que si yo lanzo un cuerpo, lo tengo que lanzar con velocidad inicial. Si lo lanzo hacia arriba, ¿cierto? Y esa velocidad inicial y esa velocidad final también tiene una relación de igualdad, ¿sí? O sea, si yo disparo un arma, la bala sale disparada con una velocidad inicial de 300 metros por segundo, por ejemplo, llega a su altura máxima, donde la velocidad final es cero. No se ve, me parece, ¿eh? Pero la velocidad final es cero, claro, porque llegó a la altura máxima. Entonces ahí analizo un movimiento de lanzamiento hacia arriba, de subida. Una vez que llega a la altura máxima, el cuerpo simplemente cae. Y por tanto es un movimiento de caída libre, ¿sí o no? Caída libre. Entonces, podemos analizarlo tal cual como es un movimiento de caída libre, así como en el primer caso, o sea, se deja caer sin velocidad inicial, solamente cae por atracción gravitacional. Pero su velocidad final debe ser la misma con la que salió del arma. Bueno, por eso siempre es peligroso disparar al aire, porque al final
el cuerpo cae con la misma velocidad con la que partió. Bien, eso bueno, es un pequeño análisis nomás, ¿ya? ¿Qué variables tenemos generalmente en el movimiento vertical? ¿Mm? Bueno, obviamente si es vertical hay una altura, ¿cierto? Una altura, ¿sí? Hay un tiempo que demora, qué sé yo, en caer o en alcanzar una altura máxima, qué sé yo. Hay una velocidad inicial, ¿cierto? Y por tanto hay una velocidad final, ¿sí? Y el dato más importante es que G siempre va a estar presente, sea que el movimiento sea de caída libre o lanzamiento hacia arriba. Ya. Bueno, suponiendo entonces, analizando esto desde el punto de vista escalar, tenemos que tener la fórmula, ¿cierto? Bueno, las fórmulas, perdón, son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, solamente que aquí la aceleración no hay que calcularla porque ya la conocemos de antemano y se le agrega entonces a los problemas de caída libre o movimiento lanzamiento hacia arriba. Entonces me refiero a que, por ejemplo, la velocidad final de un cuerpo va a ser la velocidad inicial más menos g por t, ¿cierto? Más menos g por t y más menos va a depender si es que se deja caer o se lanza hacia arriba. La altura, la distancia recorrida o la altura en este caso vertical, ¿cierto? Bueno, la velocidad inicial más la velocidad final partido por 2 por t, ahí tenemos otra, ¿ya? Bueno, la altura va a ser la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de g por t al cuadrado. Ahí tenemos la otra. La velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces g por la altura. ¿Sí? Y son las mismas, si ustedes se fijan. Y bueno, podemos agregar otra que se desprende de acá mismo, pero el tiempo va a ser 2 veces la altura partido por g. ¿Vale? Y bueno, fíjese que en cada una de estas fórmulas hay una de las variables que no está presente. Por ejemplo, acá no hay altura. Acá no está g. Por eso no está el más menos, ¿cierto? Qué sé yo, acá no hay velocidad final. Acá no está el tiempo. Entonces, bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta o que los estudiantes lo tengan en cuenta cuando quieran usar la fórmula, porque saben, según el dato que no tienen, saben cuál es la fórmula que pueden ocupar. Entonces, bueno, uno fácil. Ahí se ve, ¿o no? Sí, ya. Vamos a ver, tenemos ahí un edificio y tenemos un macetero, ¿sí? Una maceta. Esta maceta resbala desde lo alto de un edificio resbala de lo alto de un edificio y cae al piso. Cae al piso. La maceta está a 45 metros de altura. ¿Cuánto demora en llegar al piso? La maceta resbala, se cae sola. ¿Cuánto demora en llegar al piso?
La velocidad inicial es 0. Se resbaló. Puede que el viento la... Tenemos que asumir que si no dice que es lanzada hacia abajo, entonces siempre la velocidad inicial es 0. Ya, muy bien. Vamos a usar G igual a 10. ¿Ya? La aproximamos a 10 metros segundo cuadrado, ¿cierto? Bueno, de 2 datos aparecieron en total 4. Entonces, ¿cuánto se demora? Bueno, según los datos que tengo, no me piden calcular velocidad final, ni tampoco la necesito. Así que aquí velocidad final es un dato que no está, y por tanto esta es la expresión que yo voy a usar, porque seguramente los otros datos sí están. Entonces, altura, velocidad inicial, tiempo, más menos un medio de g por t al cuadrado. Cae, se resbaló, cae, nadie la lanzó, así que cae con velocidad inicial 0. Por tanto, esta parte ya es 0, ¿cierto? Así que me queda más o menos un medio de gt cuadrado. ¿Será más o será menos? Bueno, cae hacia la Tierra, así que es positivo. Va a favor de g. La altura es de 45 metros, un medio, de g que es 10, y puedo calcular el tiempo que, porque es la pregunta, el tiempo que se demora en caer. Que al final se transforma en esta expresión de aquí, ¿cierto? Así que, ¿cuánto es el tiempo? 3. 3 segundos. 3 segundos, ¿cierto? Se demoró 3 segundos recorrer 45 metros independiente, y aquí esto es algo que siempre hay que dejar claro. Independiente, aquí usted puede darle una maceta, puede haber lanzado, se puede haber caído otra cosa, pero bueno, era un macetero, ¿cierto? Ahí está, del edificio. Estaba a 45 metros de altura, pero esta maceta, ahora cae otra maceta, también se resbala, pero esta maceta, bueno, está a los mismos 45 metros de altura, pero ahora es una maceta que pesa 3 veces lo de la maceta anterior. ¿Cuánto demora en caer? Si la maceta anterior pesaba 1 kilo, esta pesa 3 kilos. ¿Cuánto demora en caer la maceta? Lo mismo, porque la fórmula no involucra la masa. Exactamente. Generalmente los problemas, hay problemas en la PSU, por ejemplo, problemas en el prueba Simpson, donde se coloca la masa como un dato. El estudiante empieza a buscar alguna fórmula que involucre la masa, porque es un dato que viene, pero es un dato, digamos, para ver si es que el estudiante realmente entiende que la masa no tiene que ver, como decía Aristóteles, la masa no tiene nada que ver con la caída de los cuerpos. Galileo lo demostró hace muchos años. Lo que tiene que ver es el roce del aire, ¿cierto? De que en condiciones ideales, o sea, en el vacío, todos los cuerpos caen de la misma manera, ¿cierto? Bien. Digamos que del mismo edificio, ahora vamos a dejar caer una pelotita, ¿sí? Se deja caer una pelotita. Eh,
vamos a decir que, bueno, llega al piso, ¿ya? Vamos a decir ahora que la altura de 50 metros, ¿sí? O sea, la torre que estaba al lado. Llega al piso y entonces la idea sería calcular el tiempo que se demora en llegar al piso y con qué velocidad llega al piso. Con qué velocidad la pelotita toca el piso. Ya, rápidamente, el tiempo. ¿Con qué tiempo llega? O sea, ¿cuánto se demora en caer? Usamos G igual a 10. El tiempo raíz de 10. Ya, sí, raíz de 10, ¿cierto? 3, algo. Y la velocidad final sería 10 por raíz de 10. O sea, 30, algo. 30, algo, ¿cierto? O sea, si veamos entonces, a ver, vamos a escribirlo bien. El tiempo lo obtengo de la misma expresión anterior, o sea, la altura de la que fue lanzado, velocidad inicial por el tiempo, perdón, no es que fue lanzada, la pelotita cayó, ¿cierto? Más un medio de g t cuadrado. Cae desde 50 metros, velocidad inicial es 0 por el tiempo, ¿cierto? Es 0 porque esta pelotita cae o se deja caer, digamos. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto da 0 y t sería la raíz de 50, este para allá, ¿cierto? Por 2 partido en 10. Y eso le dio raíz de 10, ¿cierto? 3, algo, 3,16. Profe, en Y estos casos, sí, para efectos de la prueba, ¿cuántos cifras significativas usamos? eh, siempre, bueno, vamos a trabajar con 2 después de la coma. O 3 cifras, o 2 decimales después de la coma. ¿Qué decía yo? Ya. Ese es el tiempo. Y bueno, nos preguntan por la velocidad final. ¿Sí? La velocidad final puede ser velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces g por h, ¿cierto? Como se deja caer, sería positiva. No hay velocidad inicial porque se deja caer, ¿cierto? Le borramos el más ahí. Y le podemos sacar el cuadrado a la velocidad final. Y aparece esta otra expresión que la velocidad final es 2 veces g por h. Esa es digamos, una derivada de una fórmula que también se ocupa como fórmula. O sea, los estudiantes la notan realmente como otra fórmula más, que la velocidad final es 2 veces g por h. ¿Ya? Pero se obtiene de cuando no hay velocidad inicial y queremos calcular la caída, la velocidad final del cuerpo, ¿no? Y ahí nos da entonces raíz de 2 por 10 por la altura que eran 50 parece.
Y eso, ¿cuánto les dio? Bueno, debiese dar, bueno, si esto era ahí, 31,6, más o menos. Ya, perfecto. Bien, en ese caso, tenemos la velocidad final, bueno, la caída libre. Analicemos los movimientos que son de lanzamiento hacia arriba, porque eso involucra lanzamiento hacia arriba, después caída, así que podemos hacer otro análisis. A ver, esta misma pelota es lanzada hacia arriba con velocidad inicial, ¿cierto? Porque tiene que ser con velocidad inicial, 20 metros por segundo. Se lanza hacia arriba con velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces, calcular la altura a la que subirá. Altura a la que llegará o a la que subirá. ¿Sí? El tiempo de subida. El tiempo que demora en subir. Ya que, bueno, la pelotita se lanzó hacia arriba, así que calcular la altura a la que llega, el tiempo que demora en llegar a esa altura, o el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de bajada y la velocidad con que llega al piso. Entonces, bueno, la altura que alcanza es lo mismo que la altura máxima, ¿ya? Y el tiempo de subida, el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Bien. Podemos calcular, podemos partir por otra variable, no necesariamente por el mismo orden, ¿sí? Tenemos velocidad inicial, 20 metros por segundo. Sabemos que va a alcanzar una altura máxima. Y en esa altura máxima, su velocidad final, ¿cuánto va a ser? Cuando alcance la altura máxima, 0 y después empieza a disminuir. 0. Muy bien. O sea, el cuerpo se lanza con velocidad inicial, ¿sí? De 20 metros por segundo, pero cada vez que se va moviendo, por efecto de G, por efecto de la aceleración, ¿sí? El cuerpo comienza a perder velocidad a razón de 9 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Porque la aceleración o la desaceleración, dependiendo si va cayendo o va subiendo, es constante, ¿sí? Así que a medida que pasa el tiempo, por cada segundo que recorra, a medida que sube, bueno, pasa lo mismo cuando baja, pero
A medida que sube aquí, por cada segundo que pase, el cuerpo, en este caso, va a ir desacelerando 9,8 metros por segundo por cada segundo. ¿Sí? O sea, si partió con 20 metros por segundo, ¿sí? O bueno, si queremos dejarlo, aproximarlo a 10 G, ¿ya? Entonces, al primer segundo ya pierde 10 metros por segundo y al segundo segundo vuelve a perder otros 10 metros por segundo. Por lo tanto, puedo entender de que el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima van a ser ¿cuántos segundos? Mire, no es necesario usar fórmula. Si usted hace este análisis, el cuerpo está aquí, se lanza hacia arriba, pero con velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿ya? Y sé que G es 10 metros por segundo cuadrado. En este caso va en contra de G porque va alejándose de la Tierra. 2 segundos de subida a la pelota. 2 segundos de subida, excelente, pues, ¿no? Yo sé que parte con 20 metros por segundo y G es la aceleración de gravedad. En este caso va a ser la desaceleración para este cuerpo porque va en contra, entonces es negativa. Por cada segundo que pase, por ejemplo, aquí pasa 1 segundo y aquí ya llega a la altura máxima en el otro segundo, por tanto el tiempo total es de 2 segundos, como dice la compañera. ¿Por qué? Porque en el primer segundo se va a desacelerar 10 metros por cada segundo. 10 metros por segundo por cada segundo, ¿cierto? Porque esta cosa es metros segundo cuadrado. Y eso significa metros por segundo partido por segundo. O sea que se va a desacelerar a razón de 10 metros por segundo por cada segundo. Entonces en el primer segundo ya perdió 10 metros por segundo. Por tanto, si partió con 20, perdió 10, quedan 10. Al otro segundo pierde los otros 10. Así que quedó en 0. Eso quiere decir que su velocidad final acá es 0. Y como su velocidad final es 0, alcanzó la altura máxima. ¿En un tiempo de cuánto? De 2 segundos. Porque en 2 segundos ya perdió toda su velocidad inicial. Y ahora lo que pasa con el cuerpo es que empieza a caer nomás. ¿Mm? Cae caída libre. Así que la primera pregunta era la altura máxima. La altura máxima, o la altura, ¿sí? O la altura máxima, podemos calcularla, por ejemplo, con, puede ser velocidad inicial más velocidad final, partido por 2, por el tiempo. La altura máxima va a ser la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, más la final, que es 0, partido por 2, por el tiempo, y que yo ya lo calculé analíticamente, dije, esto tiene que ser 2 segundos. Ahora, si quiere hacerlo, lo calculamos. El tiempo de acá podría salir por la fórmula de velocidad final, ¿cierto? Velocidad final es velocidad inicial, en este caso menos G por T. ¿Sí? Velocidad final es 0, la inicial es 20, G es 10 y puede despejar el tiempo. Y eso le da 20 décimos, que en el fondo sería 2. ¿Sí? O sea, el tiempo es 2 segundos. Se puede calcular al tiro, ¿ya? Pero era importante hacer ese análisis para tener en cuenta qué significa G. Y bueno, de aquí ya podemos calcular la altura porque ya sabemos que el tiempo es 2. Y eso nos da 20 medios. Este se va con este, así que igual quedan 20. Así que nos queda 20 metros. Alcanzó 20 metros el cuerpo. Y bueno, de ahí preguntan el tiempo que se demora en bajar ahora. ¿Ya? Llegamos hasta la altura máxima.
Y ahora el cuerpo tiene que caer. Ahí, ¿sí? La pelotita. Y esa caída es libre. Así que, como es caída libre, su velocidad inicial es 0. Sabemos la altura que tiene que recorrer, que son 20 metros, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuánto se demora en bajar y con qué velocidad llega al piso? Bueno, si quiero saber, aquí estas respuestas ya están, pero las vamos a calcular, ¿sí? Si quiero saber eh, el tiempo de la bajada ahora, puedo calcularlo de la fórmula general, velocidad inicial por el tiempo, ahora es más porque va cayendo a favor de g, un medio de g por t al cuadrado. La velocidad inicial es 0, así que esa parte es 0. Y me queda que la altura son 20 metros por un medio de g y el tiempo al cuadrado. ¿Mm? Así que me va a quedar 20 por 2 partido en 10, ¿cierto? Eso da raíz de 4. Bueno, más menos raíz de 4, ¿cierto? Así que por lo tanto t va a ser 2 segundos. Ya sabíamos ya que el tiempo era 2 segundos, porque en un movimiento de lanzamiento hacia arriba, el tiempo que demora en subir el cuerpo es el mismo tiempo que demora en bajar. Pero teníamos que calcularlo, siempre que se haga al mismo nivel. Y nos queda la velocidad con que llega al piso. ¿Con qué velocidad llega al piso? También la sabemos, pero la vamos a calcular. La velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más o menos, en este caso más, 2 veces g por la altura. No sé si ya se alcanza a ver todavía, pero la velocidad final vamos al tiro a colocarla como la raíz. Velocidad inicial no hay, ¿cierto? Es 0. Así que nos queda 2 veces g, 2 veces 10 por la altura que son 20. ¿Y cuánto da eso? Bueno, da 20 metros por segundo, que es la misma velocidad con que se lanzó. ¿Sí? Bueno, eso es lo que habíamos dicho. En realidad no había para qué calcularlo, pero esto para que entienda de que si un cuerpo se lanza hacia arriba con cierta velocidad inicial, el tiempo que demore en alcanzar la altura máxima va a ser el mismo tiempo que demore en volver a caer al piso. Y la velocidad con que se lanzó va a ser la misma velocidad con que cae. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, vamos al recreo entonces, 15 minutos, y de ahí continuamos. Voy a dejar de grabar esta parte ahora para que no... Ay, casi no se ve ya. Vamos a dejar de grabar ahora y vamos al recreo, ¿ya?